Buenas. Perfecto. Buenas tardes y buenas noches a quienes nos acompañan desde otras partes del planeta. Mi nombre es Ignacio Gutiérrez y seré el encargado de moderar este primer conversatorio de la quinta versión del encuentro interdisciplinario sobre la muerte. Antes que nada, me gustaría volver a destacar la obra memorial de la artista chilena Cheryl Lynette, con la cual comenzamos la exploración de la temática de esta versión del encuentro y este conversatorio, los cuales están enfocados en la muerte colectiva y extinción. Luego continuaremos con las presentaciones de Laura Marina Panizo y Fernando Valladares, quienes expondrán sus respectivas perspectivas desde la antropología de la muerte y la ecología. Pero antes de presentarles como corresponde, me gustaría contextualizar este conversatorio para que partamos desde una interpretación común de la actividad. El encuentro interdisciplinario sobre la muerte, o en su abreviación EIM, se origina de la noción de que la muerte que todo ser humano experimenta a lo largo de su vida no solo debe ser sentida, sino también necesita ser pensada y hablada para poder elaborar los afectos que nos produce. Sin embargo, podemos observar que en varias sociedades occidentales modernas, especialmente la chilena, se ha producido una cierta resistencia a la temática, la cual, a nuestro entender, puede generar dificultades no solo en el duelo de la muerte propia y de otros, sino que en la forma en que concebimos nuestra propia existencia. Así, hoy, en que la muerte se manifiesta tan potentemente por la pandemia y pone en relieve su dimensión colectiva, consideramos absolutamente contingente retomar el espacio de reflexión del EIM. En este primer conversatorio, con el que damos inicio a su quinta versión, nos proponemos introducir el tema de la muerte colectiva y extinción en términos generales, indagando desde el arte, la antropología y la ecología cómo los eventos o amenazas de muerte masivas y en su extremo la extinción afectan las concepciones y prácticas que tenemos respecto a la muerte, y cómo en sociedades como las nuestras experimentamos este tipo de fenómenos. Creemos que abordar estas preguntas en este contexto de pandemia puede darnos luces sobre qué comparten y en qué se diferencian las experiencias de muerte masivas, y qué podemos aprender de estas. Para ello, nos proponemos un abordaje interdisciplinario del fenómeno, pues para nosotras es la mejor forma de conocer. Así, como indicaba antes, invitamos desde las artes a Cheryl Lynette. Ella es artista de performance e investigadora escénica, egresada de teatro de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Cheryl ha participado en diversos encuentros y festivales, desarrollándose principalmente en el arte de la performance, desde la cual ha creado proyectos como Yeguada Latinoamericana y Bestia Lúbrica. Con su obra memorial, en la cual vimos cómo las performistas cargaban 70 cruces por los femicidios y transfemicidios ocurridos en Chile durante el 2019 y el 2020, quisimos reflexionar sobre la condición grupal de la muerte en masa, de aquella identidad de un grupo particular que muere y las condiciones sociales y políticas desde las que se producen estas muertes. Asimismo, tenemos el privilegio de contar con las exposiciones de Laura Marina Panizo y Fernando Valladares, a quienes quisiera presentar a continuación. La doctora Panizo es antropóloga y poeta proveniente de Argentina. Es doctorada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad Academia Humanismo Cristiano y la Universidad Alberto Hurtado en Chile, e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Ha publicado diversos trabajos en revistas y libros de investigación y poesía, especializándose en el área de la antropología de la muerte. Su trabajo se ha centrado en la problemática de la muerte en situaciones violentas y extraordinarias, como el caso de la desaparición de personas durante las dictaduras de Argentina y Chile, el atentado a Amia y la Guerra de las Malvinas. Hoy nos expondrá sobre su concepto muertes desatendidas, con lo que buscamos explorar la experiencia de los deudos de muertes masivas. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Ya te daré la palabra. Luego le daré el turno a Fernando Valladares, que nos acompaña desde España. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, docente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Con más de 350 trabajos entre artículos y libros, desde el 2015, Fernando es parte del 1% de los científicos de mayor impacto en el área de ecología y medio ambiente, según la editorial Thomson Reuters. Su investigación se ha centrado en los impactos del cambio global en los ecosistemas terrestres y en los mecanismos de tolerancia y supervivencia a condiciones ambientales extremas. Esta tarde, el doctor Valladares nos hablará sobre la amenaza de extinción desde la ecología y el cambio global, entregándonos una perspectiva de cómo enfrentamos la idea de nuestra propia extinción como especie.
Muchas gracias también, Fernando, por acompañarnos hoy. A continuación, cada cual expondrá durante 15 minutos. A modo de conversatorio, como este el conversatorio, quisiéramos que junto con la obra de arte que vimos al comienzo, estas exposiciones sirvan de estímulo para la conversación abierta que sostendremos luego, donde quien quiera podrá expresarse a través de preguntas respecto a las exposiciones o manifestar su reflexión al respecto. Al final de las presentaciones explicaré de mejor forma y más detallado cómo funcionará la dinámica de aquello, pero si desean expresarse durante las exposiciones, pueden escribirlas en el chat y podremos retomarlas en su momento. Ahora cedo la palabra a la doctora Laura Panizo. Laura. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer bueno, poder contar mi experiencia en el marco de un conversatorio junto con Fernando, que va a traer un tema que tanto nos interesa y nos convoca a todos. Quería empezar, antes de ir al tema de, por ahí, del concepto que explicaste recién acerca de muerte desatendida, empezar por un poco una pregunta que convocaba a este encuentro y que tenía que ver con cómo se abordaba la cuestión de la muerte en masa desde la antropología, ¿no? Como una cuestión más general. Y es importante en este sentido como marcar como dos tipos de muerte en masa, si se quiere, para poder abordarlo, ¿no? Una tiene que ver con la violencia en masa en guerras, genocidios, terrorismo de Estado, donde hay, donde es un fuerte eje, digamos, acerca del enfrentamiento a la muerte, el tema de la diferencia entre las víctimas y victimarios, y el tema de la justicia, ¿no? Y por el otro lado está la muerte masiva por pandemias, catástrofes naturales, etc. Entonces, desde la antropología se han hecho muchos abordajes desde diferentes perspectivas, dentro de la perspectiva antropológica, ¿no? Que es una perspectiva que siempre entiende o trata de dar lugar o hacer las interpretaciones desde la perspectiva del actor, de los sujetos sociales que atraviesan esas, eh, eh, esos momentos, esos procesos de los cuales estamos hablando, pero desde diferentes perspectivas, en el sentido de que se abordan o se pueden abordar, ya sea tanto desde la memoria, desde los derechos humanos, la justicia, la reconciliación, ¿no? En el marco de las crisis sociales, y ahí sí también equipos específicos o grupos específicos que focalizan sobre los cuerpos muertos en particular, ¿no? En este sentido, cómo se entienden a los cuerpos como símbolos, las representaciones simbólicas, políticas, sociales sobre los cuerpos, los usos religiosos, identitarios, económicos y políticos de los cuerpos, el tema de la exposición, ¿no? Mucho abordaje también desde el cuerpo muerto, desde la semiótica, o el cuerpo como modo de comunicación, ¿no? Es lo que se quiere comunicar o expresar a través de o la exposición o la ausencia de los cuerpos. Y bueno, en este sentido, dentro de este marco muy amplio, desde diferentes perspectivas, en estos dos grandes tipos, como les comenté, de violencia, no de violencia, sino de muerte en masa, que uno tiene que ver más con la violencia, genocidio, guerra, etcétera, y otro tiene que ver con catástrofes, pandemias, etcétera. Ahí es donde podemos encontrar, si se quiere, una vinculación en cuanto a cómo en todos los casos lo que se hace es que se transforman, ¿no? Los que son las prácticas habituales de enfrentamiento a la muerte por parte de los familiares. Ahora, los antropólogos, o desde la antropología, sobre todo los que hacemos etnografía, siempre nos gusta como aclarar el tema de que nosotros trabajamos con comunidades determinadas que tienen experiencias determinadas, y en eso es donde por ahí se embarcan las investigaciones que yo les puedo compartir, o que se hacen en el marco de
la muerte violencia o la muerte desatendida que quería comentarles. Entonces, bueno, en este marco de todas las comunidades, sean cuales fueren, tienen sus formas adecuadas de enfrentarse a la muerte. Es decir, tienen sus formas adecuadas del tratamiento de los cuerpos, tienen sus rituales tradicionales, que pueden tener que ver con, en general, con cuestiones y creencias religiosas, y culturales también, ¿no? Entonces, este concepto de muerte desatendida, que nace en un análisis que tiene que ver con la temática de los desaparecidos de la dictadura militar, tanto en la Argentina como en el caso chileno, por ejemplo, hace referencia a cómo la ausencia del cuerpo inhabilita que la muerte por parte de los familiares, yendo a las experiencias particulares, pueden enfrentarse a la muerte a través de las prácticas tradicionales, en donde fundamentalmente, y acá es donde más le damos importancia cuando trabajamos de la muerte y de la muerte como proceso social, donde se puede atender, ¿no? Donde se le puede prestar atención al muerto que está atravesando el pasaje de la vida hacia la muerte, y a los deudos que están atravesando ese cambio también junto a los muertos de estatus. Entonces, la muerte desatendida hace referencia a una obstaculización, no solo una obstaculización de las prácticas habituales, ¿no? A ese enfrentarnos a muertes que no podemos resolver como estamos acostumbrados a resolverlo, sino la falta de atención tan requerida en los espacios sociales y colectivos, tanto para los muertos como para los vivos. Habíamos hablado en este sentido que lo que puede llegar a producir la pandemia, con todas sus particularidades acerca de la contaminación, el cuidado, el preservar la vida, etc., se pueden los familiares enfrentar a situaciones similares en cuanto a esta falta de atención adecuada o esperada, ¿no? Y una de las cuestiones que hablábamos con mi colega Valerie Robbins Acevedo, en el artículo que escribimos sobre reconvertir la mala muerte, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que yo les decía al principio, todas las sociedades tienen formas adecuadas de un enfrentamiento a la muerte, y cuando y usamos mucho los antropólogos la categoría o la denominación de mala muerte o buena muerte, pero también retomando categorías nativas, ¿no? De diferentes comunidades que hacen referencia a esa forma de entender justamente la mala muerte, que hace referencia a esas muertes violentas, que no son tratadas de maneras adecuadas y que son amenazantes. Y acá el tema de la amenaza es fundamental también por el tema que estamos tratando en este conversatorio, ¿no? La mala muerte produce una amenaza también. Y la buena muerte, que es la que se tramite a través de las prácticas adecuadas, que es esperable, etc. Entonces, un poco para especificar de qué se trata esta cuestión de la muerte desatendida. Ahora, algo que me parece muy importante retomar, y después podemos llevarlo a la discusión, sobre todo tomando algunas imágenes que salieron de la performance que acabamos de ver, que tiene que ver con la identidad colectiva, ¿no? Lo que producen las muertes en masa, justamente por muchas cuestiones que tienen que ver sobre el tipo de muerte que se da, los grupos sociales que son afectados, ya sea en estos dos tipos de muertes que yo, masivas que expliqué al principio, se da una suerte de identidad colectiva sobre los muertos, ¿no? Los muertos de la dictadura, los desaparecidos de la dictadura, los muertos del genocidio, los muertos de la guerra, en el marco de la guerra, los muertos del COVID, los muertos del cólera, ¿no? Y en muchos casos, y dependiendo del tratamiento de los cuerpos, y sobre todo de esta cuestión, la cuestión de los
los entierros masivos, se da, entra en tensión el tema de la identidad, ¿no? Y de la identidad colectiva, y también de la necesidad de la identidad individual, que un poco lo vimos en el trayecto del video, cuando aparecían las cruces todas iguales, las mujeres sin rostro, sin individualidades, y luego, ¿no?, el hecho de escribir los nombres en cada cruz. Entonces, esta tensión, ¿no?, que aparece con el tema de que, por un lado, hay una identidad colectiva, pero por otro lado la necesidad de individualizar, y que tiene también que ver justamente con los procesos por parte de los familiares, ¿no? Y acá, para cerrar, y en todo caso después para poder retomar, para la discusión, es muy importante que desde la antropología, además de hacer análisis contextuales, abarcando determinadas comunidades, etc., es importante entender que la muerte es un proceso social, que no lo entendemos como un hecho biológico, ¿no? Pues es un hecho biológico, pero además es un hecho biológico, un proceso social, un momento social, y que hacemos también, es necesaria la distinción cuando hablamos de estas muertes extraordinarias, masivas, y del enfrentamiento de los familiares. Es importante hacer como una diferenciación entre lo que es el duelo, ¿no?, y los procesos de duelo, que son procesos internos, más internos de los familiares, intrapsíquicos, y lo que son los rituales de luto, que hacen referencia a las prácticas colectivas, relativas, ¿no?, en todo caso, a los muertos y a los deudos. Y en todo caso, estos procesos se retroalimentan, ¿no? Pero, y dependiendo muchas veces de qué lugar tenga el luto, ¿no?, en la vida social de determinada comunidad, puede intervenir o no interferir con el tema de los procesos internos de duelo. Por eso, la ausencia, la masividad, etcétera, pueden provocar, obstaculizar de alguna manera, ¿no?, los procesos internos. Y en este sentido, para cerrar, y para iniciar con una discusión, un análisis sobre, bueno, qué podemos aprender acerca, ¿no?, de las muertes masivas, y que un poco lo que tomábamos en el artículo que comenté, que escribimos con la colega sobre reconvertir la mala muerte, es que siempre está la posibilidad de reconvertir aquello que fue inadecuado o fuera de lugar, ¿no? Y que acá la sociedad cumple un rol fundamental, pero siempre vamos a tener la posibilidad, los sobrevivientes, de aquello que fue inadecuado, tratarlo de la manera que queremos, a partir de diferentes prácticas, ¿no? Y por supuesto dependen de las sociedades, las culturas, los contextos, tipo de muerte, etc. Pero como un poco el aprendizaje que nos dieron, todas las muertes extraordinarias que venimos estudiando, masivas, el genocidio, etcétera, etcétera, es esta posibilidad de reconvertir y no quedarnos con eso de la mala muerte o de la muerte desatendida como algo permanente. Y ahora dejo y cualquier cosa retomamos. Hola Laura, disculpe, nos pasamos rápido. Muchas gracias por su presentación. Bueno, cuando habíamos hablado antes, yo me estaba metiendo en el concepto de las muertes desatendidas, lo cual me resulta sumamente interesante para entender también esta tensión entre lo que son las identidades colectivas y los procesos individuales, las necesidades individuales. Vamos a dar ahora, luego vamos a poder hacer las preguntas, y en la parte de conversatorio vamos a poder como retomar en las reflexiones que nos ha entregado y de esta forma ha estimulado la presentación de Laura. Y ahora le voy a dar paso a Fernando Valladares. Aló, Fernando, parece que está silenciado. Sí, muy bien. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas noches desde España. Es un placer estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Siempre estas son ocasiones, y esta es una ocasión bastante sui generis y bastante especial,
pues para reflexionar sobre un tema que nos preocupa a todos. Siempre diré que vivimos en una sociedad anestesiada por muchas razones y una de las anestesias es el bloqueo de algunos sentimientos, en este caso sentimientos relacionados con la muerte. Y la pandemia nos ha traído a primera línea en fin, de la vida y de los noticiarios y en fin, de las novedades de la actualidad, pues lo que es la muerte, ¿no? Así que bueno, voy a hacer una pequeña contribución desde la ciencia, soy ecólogo y lo voy a enfocar muy desde ese lado, pero con miradas y conexiones a cosas que ya ha adelantado Laura, que se ha visto un poco en el marco conceptual general de este evento, que me parece muy sugerente. Voy para ello a compartir pantalla. A ver. Aquí, compartir. Ok. Entonces entiendo que ahora se me está viendo bien la pantalla. Ok. Bien, pues un poco el título que me ayuda un poco a enfocar lo que os quiero comentar hoy, que espero que dé lugar a muchas preguntas, porque son temas muy abiertos y lógicamente daré algunas pinceladas y habrá conceptos que interesen más a los que me estéis escuchando y otros menos y bueno, pues eso es lo bonito de un evento en directo, ¿no? Le he llamado la amenaza de extinción desde la ecología y el cambio global, ¿no? La primera reflexión es como muy obvia. Tenemos que pensar que la inmensa mayoría de las especies ya no están. O sea, lo normal es que nos extingamos. Así que eso no debe sorprendernos a nadie. Lo único es que no queremos que nos llegue el momento, ¿no? Pero es verdad que estamos en una época que para algunos es incluso una era geológica con derecho propio, que se llama antropoceno, que es una época en la que el ser humano domina procesos planetarios. Nunca antes en la historia no ya de la humanidad, sino en la historia geológica de la Tierra, incluso que sepamos en la historia del universo, una única especie ha tomado el control de procesos de todo un planeta. Hay 9 o 10 grandes procesos planetarios que los domina la especie humana. Lo paradójico es que la mayoría de esas injerencias en los procesos naturales no se hacen a propósito. El ser humano no los controla voluntariamente. Esa es una de las mayores paradojas. Yo creo que Homo sapiens debería cambiar el epíteto sapiens porque no es tan sabio. Realmente hace muchas cosas que van contra él o contra sí mismo y no lo hace a propósito ni teniendo más que luego una mínima estima de lo que está pasando, ¿no? Pero no lo controla. Estamos hablando de cosas, cuando hablamos de cambio global, hablamos del cambio climático, lógicamente, que es uno de los motores más importantes de este cambio ambiental global disparado por la especie humana. Pero las propias pandemias, ahora mencionaré algunas cosas y, como decía, dejo muy abiertas a que luego las retomemos, o la contaminación, o la propia extinción de otras especies no humanas, son motores de este cambio global que dispara nuestra especie, ¿no? Pero lo curioso es que el ser humano está acelerando su propia extinción, voluntaria o involuntariamente. Esto ya no es fácil determinarlo. Yo diría que en muchos casos es involuntario y además como que luego nos ponemos una venda para no quererlo ver. Pero aquí en el concepto de muerte tenemos que balancear dos escalas muy distintas. Por un lado, la escala individual, cada uno de nosotros como personas que podemos en un momento dado morirnos. Pero tenemos el concepto de especie, pertenecemos a un conjunto de individuos que podemos reproducirnos entre nosotros y dar una cierta continuidad a esta idea de especie. Pero es que con el cambio climático, con las pandemias, estamos enfrentándonos a las dos cosas a la vez. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? La muerte individual, colectiva y eventualmente de toda la especie. Lo que me gusta reflexionar es un poco la frialdad con la que muchas veces la ciencia aborda la muerte, que contrasta mucho con la emoción de los individuos. Es un concepto que socialmente, como decía al principio, está anestesiado, está silenciado, hay mucho pudor. Países como México o la India son países en donde este pudor no es tan intenso como en países europeos o como creo puede ser en Chile o Argentina. Que no nos enseñan desde pequeños lo que es la muerte. Hay una especie de religiones que te amortiguan, pero no te explican, no coexistes, no sientes la muerte, ¿no? Sin embargo, las ciencias, aquí hablo de 3 implicadas, pero podemos, por supuesto, incluir la de Laura, la antropología, hay otras muchas ciencias, pero para mí lo de hoy quería mencionar 3 que me parecen muy implicadas. Evidentemente la medicina, que es la que certifica la muerte del individuo, ¿no? Y está toda la medicina forense. Ahora se está centrando más en la salud e incluso está cambiando hacia una salud muy integral, no solo la salud
de la especie humana, puesto que está conectada con las demás. Pero para esta disciplina, entender la fisiología humana es lo que nos puede salvar de morir. La otra disciplina en la que yo participo es la ecología, donde el concepto es más la especie, las poblaciones, factores y riesgos ambientales, evolución, extinción. Y ahí entender las relaciones con el medio ambiente nos puede salvar de morir. Y otra ciencia que puede representar a un colectivo en realidad de ciencias, que sería la sociología, donde el encaje social de la muerte, lo ineludible, gestionar el miedo, no entrar en el bloqueo del pánico, estos comportamientos colectivos nos pueden salvar de morir. Pero indudablemente cosas como el cambio climático matan. Este año, mientras probablemente morirán unas 700.000 personas por la COVID, morirán al menos 250.000 personas por cambio climático directamente, pero si incluimos todas las personas que van a morir este año por el cambio climático de manera indirecta, nos vamos a decenas de millones de personas. Indudablemente la contaminación mata. Sobre esto no voy a contar mucho porque creo que es muy evidente que la contaminación mata. No hay más que mirar la prensa y, por ejemplo, hace poco salieron algunos cálculos de que aproximadamente cada año mueren 5 millones de personas por la quema de combustibles fósiles, principalmente en las ciudades, ¿no? Y esto tiene un impacto directo sobre incluso el Producto Interior Bruto. Solo la muerte por contaminación, básicamente en las ciudades. La Ciudad de México es un emblema, pero Santiago de Chile me consta y lo he sufrido algunas veces en la visita y mira que me encanta la ciudad, pero tiene una contaminación bastante intensa. En Madrid tampoco andamos nada mal de contaminación. Y luego lo que decía, este binomio que en la ecología lo manejamos constantemente, que es la muerte del individuo y eventualmente la desaparición de toda una especie, ¿no? El individuo es por donde arrancamos, tanto en ecología como en evolución, es la pieza clave para las interacciones ecológicas y eventualmente para la evolución. Así que hay una especie de escala entre el bienestar del individuo, su salud y eventualmente factores que determinen su muerte. Hasta hace muy poco y durante 150 o 200 años, la salud se asociaba a cosas como riesgo de infarto, colesterol, cáncer, diabetes, pero ahora cada vez menos, la verdad, porque cada vez nos vamos dando cuenta de esta dimensión ambiental que tiene la salud. Tanto es así que, por ejemplo, por poner algunos datos, la medicina tiene fuertes límites. La medicina en muchos casos no puede darnos salud. Por ejemplo, en el caso de los cánceres infantiles, más del 70% de estos cánceres infantiles tiene una causa ambiental. Por lo tanto, ya no es la medicina la que gestiona tan directamente un alto número de personas con problemas de salud que eventualmente tienen riesgo de morir. Por eso se habla de conceptos como salud planetaria, y no son conceptos que lo decimos solamente los ecólogos, sino lo dicen ya los médicos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene un programa que se denomina One Health, una salud, porque al final la salud de las plantas, los animales, los ecosistemas y las personas están íntimamente ligados, ¿no? El cambio climático, que lo he ido poniendo como ejemplo y aún lo mencionaré alguna vez más, pues interacciona con nuestra salud y eventualmente con nuestro riesgo de mortandad de muchas maneras, ¿no? El clima extremo, el severo, eventos extremos interaccionan con una contaminación del aire, con los vectores que pueden transmitir enfermedades contagiosas, con la calidad del agua, y todo esto genera malnutrición, diarreas, cóleras, asmas, fallos cardiovasculares, migraciones forzosas. Es decir, hay un montón de amenazas a nuestra salud con riesgo de muerte disparadas por distintos efectos del cambio climático. Pero además es que los factores de cambio global, estos que están todos disparados por la especie humana voluntaria o involuntariamente, interaccionan entre ellos, haciendo el puzzle más complicado de entender y también mucho más complicado de resolver. El cambio climático y la contaminación, por ejemplo, interaccionan de formas muy complicadas. El ozono interacciona con el clima genera ozono. Hay muchas interacciones en muchos aspectos que la ciencia no termina de comprender y que hacen doblemente o triplemente peligrosos estos cambios en el medio ambiente. Pensemos que la mayoría de las personas viven en las ciudades y allí es donde se originan una buena parte de los problemas globales en nuestro ambiente. Bueno, ahora estamos expuestos, ahora el hemisferio sur le toca un poco más y el hemisferio norte está tomándose un pequeño descanso de la COVID-19, ¿no? Las pandemias han existido siempre ahí. Hemos tenido siempre la presencia de patógenos desde que la especie humana apareció. La revolución neolítica, por ejemplo, supuso
un desarrollo de un montón de patógenos que se aprovecharon de que pasáramos a ser sedentarios. Así que la historia de la humanidad, incluso la historia evolutiva de Homo sapiens y de los homínidos, no se puede entender sin virus y bacterias. Nos han dado parte de lo que somos, parte de nuestro genoma y nuestra información genética se la debemos a los virus. Muchas de las cosas que somos capaces de hacer nos la dio la información genética de los virus, pero también nos han matado y nos matan mucho, ¿no? A mí me gusta destacar, y no lo voy a desarrollar porque no hay tiempo, pero que el origen de las pandemias, que al fin y al cabo son, como la COVID, un caso de zoonosis, una infección de origen animal que acaba saltando a la especie humana por diversas razones, o bien porque una mutación del patógeno, o por lo que sea, y al saltar a la especie humana es donde la cuestión se sale de control, la especie humana no tiene una memoria inmunológica y, bueno, con la globalización, como ha ocurrido ahora, pues lo que podía ser una infección local salta a escala planetaria, ¿no? Pero hay un papel protector de la biodiversidad y hay un papel que se nos ha pasado muy desapercibido de la salud de los ecosistemas, que baja mucho el riesgo de estas zoonosis y baja mucho el riesgo de pandemias. El origen de muchas de estas pandemias se explica por un medio ambiente mal conservado, por problemas de biodiversidad, por interacciones extrañas. De hecho, es una combinación de nuevas y viejas actividades humanas, desde mercados húmedos, tráfico ilegal de especies, deforestación, globalización, amenazas directas e indirectas, globales, locales, que acaban aumentando mucho los riesgos de que se disparen las pandemias, las infecciones de carácter global. Y sabemos que en los últimos 40 años el 70% de las nuevas enfermedades son pandemias o son zoonosis. Y esto sabemos también que no va a hacer más que aumentar, a no ser que cambiemos significativamente nuestra relación con la naturaleza, ¿no? La biodiversidad no hizo su función protectora y muchas veces nos deja muy expuestos a unos riesgos para los que no estamos preparados, ¿no? Me gustaría, ya que he hablado un poco de cambio climático y de pandemias, hacer un pequeño análisis de las similitudes que son obvias, que son fenómenos globales que afectan a nuestra salud y que matan a mucha gente, pero también de las diferencias. Por ejemplo, la pandemia, la COVID-19 que tenemos ahora tan presente, despierta miedo, despierta pánico. La muerte se siente como algo próximo. Como especie biológica la percibimos directamente. Hemos sido entrenados evolutivamente para percibir la muerte, para percibir este tipo de muerte que se siente muy directa, que se muere un familiar, que tú entras en un estado de salud que te puede causar la muerte. Así que ante las pandemias tenemos mecanismos biológicos para entenderlas y para percibir el peligro. Sin embargo, cuestiones como el cambio climático, en realidad lo percibimos como una incertidumbre, una muerte algo remota. Es un concepto abstracto. Nadie ve el cambio climático como nadie ve una hipotenusa. Son conceptos abstractos que sabemos por nuestra razón que tienen que ver eventualmente con nuestra salud o con nuestro riesgo de muerte. Pero hay esas grandes diferencias y por eso ante una pandemia estamos reaccionando y ante el cambio climático, que es mucho más peligroso y que va a generar muchos más muertos, ya está generando muchos más muertos que las pandemias, pues no reaccionamos, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, y como ya he mencionado, los factores están muy relacionados. La contaminación ambiental, el cambio climático y la COVID interaccionan y hacen las cosas más complicadas. Un estudio, por ilustrar con una pincelada científica, un estudio muy completo en Estados Unidos mostró como pequeños incrementos en la contaminación atmosférica de apenas 1 microgramo por metro cúbico, el haber estado respirando eso durante unos años incrementa un 15% la mortandad por COVID. Directamente la mortandad. Un 15% de personas mueren más si esa ciudad, si este condado, tiene apenas 1 microgramo más por metro cúbico de partículas, en este caso 2,5. Así que la relación es muy directa. Así que es como muy evidente que nos vamos a extinguir. Pero quizá no convendría darse prisa, ¿no? Nos parezca bien o mal, lo más probable es que nos vayamos a extinguir, pero realmente es paradójico y deberíamos hacérnoslo ver esta ceguera para no detener los factores que nos hacen la vida más difícil. Cada vez hacemos más esfuerzo por vivir peor. Es también otra paradoja muy grande, ¿no? Y hay uno de los grandes bloqueos que tenemos para ponerle remedio a esto, que son sobre todo la gobernanza a escala global. No somos tampoco buenos en gobernarnos más allá de nuestro ombligo. Hasta donde nos llega la gobernanza es a nuestro ombligo. A veces podemos compartir media docena de ombligos familiares, pero más allá de ahí somos muy malos poniéndonos de acuerdo en decisiones importantes.
Pero es cierto que podemos frenar la mortandad humana y eventualmente podríamos ir reduciendo un poco la velocidad a la que nos acercamos a nuestra propia extinción como especie, ¿no? Quería poner algunos ejemplos y con esto ya iría un poco terminando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la naturaleza nos da salud y previene nuestra mortandad directamente. Fijaros, por ejemplo, las zonas protegidas, parques naturales, parques nacionales, que nos cuesta X, nos dan más de 1000 veces lo que cuestan conservarlas en términos de salud y bienestar. Solamente en términos de salud psicológica nos dan en el mundo 1000 veces más de lo que cuestan. Esto tiene incluso una proporción importante en el Producto Interior Bruto. No hay una inversión más rentable que invertir en naturaleza para una especie como Homo sapiens, que es una especie que necesita la naturaleza a pesar de vivir de espaldas a la naturaleza, ¿no? Incluso la naturaleza en las ciudades. Y voy insistiendo mucho en las ciudades porque la mayoría de nosotros vivimos en... ¿Aló? Hemos perdido la señal, parece, de Fernando. Ah, ahí entró Fernando. Vamos a ver si que se anima a terminar la presentación y luego entramos nuevamente al conversatorio. ¿Aló, Fernando? ¿Aló, Fernando? Sí, hola, ya estoy aquí. Activando Ah, el sonido. perfecto. Disculpas por todo. Esto es la ley de Murphy. Llevo todo el día conectado sin problemas. Necesito que me dejéis compartir la pantalla. Como moderador, a ver, me dice Ahí está. que... A ver si puedo. Ya me queda muy poquito. Sí, terminemos y ahí puedo empezar con la parte del... Ok, No hay problema. a ver. Ahí debería estar ya con permiso, Fernando. Mm, Me sigue diciendo... Otro participante está compartiendo. No sé si es así o no. A ver, estamos viendo. A ver. Usted no puede iniciar la función porque hay otro participante compartiendo. Sí, ahora vamos a corregir eso. Si no, lo digo de viva voz, que queda muy poquito de la, de la Ya, presentación. ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ok, a ver. Compartir pantalla. Sí, ahora me deja. De acuerdo, ya queda de verdad 2-3 minutos, pero me gustaba por... Tranquilo, sí, perfecto, para hacer el cierre, Sí, sí, porque tenía algunos mensajes que quería... por A ver, supuesto. ya estamos ahí, ¿no? Ok. Bueno, pues estaba, si recordáis, haciendo un poco una reflexión de lo mucho que necesitamos la naturaleza, incluso en las ciudades donde parece que no queda, ¿no? Y otro estudio muy importante mostraba cómo el tener zonas verdes durante la infancia disminuye los trastornos psicológicos. Y hablamos de esquizofrenia, abuso de drogas, desórdenes obsesivo-compulsivos, anorexia, depresión, ansiedad. Todo esto se disminuye en la adolescencia y en la fase adulta si durante la infancia hemos tenido zonas verdes en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra área residencial, ¿no? Son pinceladas apenas, ¿no? Yo lo que quería era mencionar como reflexiones 3 opciones que tenemos como especie ante la crisis ambiental y el desafío de nuestra propia extinción, ¿no? Podemos negar una o más piezas de este complejo rompecabezas, llámalo COVID, llámalo cambio climático, llámalo antropoceno, a fin de simplificar o restaurar la dinámica típica del bien contra el mal, ¿no? Entonces uno elige el lado y luego asume que las cosas no funcionan debido al otro lado. Pase lo que pase, es el otro lado el culpable de todo, ¿no? Esto es una opción que estamos viendo en algunos países, uno que empieza por B y otro que empieza por E. Y hay otra opción que quizá es un poco más racional, que es aceptar que estos asuntos preocupantes son complejos y no tenemos todas las soluciones y no tenemos todas las responsabilidades, pero todos tenemos algo de responsabilidad. Y esta idea de compartir la responsabilidad y compartir la incertidumbre es posiblemente una de las formas que nos acercarían a resolver algunos de estos problemas. Y finalmente tenemos la postura más cínica, que es elegir no elegir. Es decir, a mí estas cuestiones me dan igual, yo mientras esté vivo sigo para adelante, si no tengo un contagio pues no hay problema, si el cambio climático no me ha afectado en mi vida pues sigo. Entonces elijo no elegir. Lo que pasa es que aunque no elijas tendrás también consecuencias, ¿no?
Bueno, y todo esto y mucho más lo podéis encontrar en mis canales de la salud de la humanidad, que le dedico bastante tiempo a pensar en estas interacciones, estas relaciones del ser humano con su entorno, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Muchas gracias. Disculpas una vez más por la interrupción y espero que ahora el wifi pues me deje participar en la conversación y en el diálogo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias Fernando por la exposición. Qué bueno que haya podido conectarse nuevamente para poder dar esas conclusiones. Y bueno, como les decía, en el intertanto, cuando Fernando no se encontraba, ahora continuaremos con la parte de conversación abierta, en la cual quien quiera hacer preguntas o exponer su punto de vista o su reflexión, puede hacerlo a través de la pantalla o también puede hacerlo a través del chat. Para pedir la palabra, tienen que levantar la mano, la cual ahora el pequeño tutorial que les voy a hacer es, abajo de su pantalla hay un icono de participantes, ese al presionarlo se va a abrir al costado derecho una sección y ahí hay un botón que dice levantar la mano. Entonces ahí voy a dar la palabra a Juan Croco, que quiere hacerle una pregunta. ¿Aló, asistencia? ¿Aló? ¿Ahí se me escucha? Ahí sí se escucha. Sí, lo mío se refiere a lo curioso que es que hemos estado en tantas pandemias a través de la historia. Entiendo que en Chile la epidemia que hubo de la gripe española significó como 50.000 muertos, y eso que se estuvo junto a una gripe, a una epidemia que hubo de tifus exentemático, creo que tuvo como algo de 30.000 muertos. Incluso la propia historia familiar uno se topa con gente que falleció en eso. Y sin embargo, en la historia, en la cultura, no queda nada de eso. Es como si esta pandemia fuera la primera que hubiera ocurrido desde siempre. Y no, por ejemplo, a nosotros nos conta, porque tú en la historia de la familia, que hubo gente que murió de tifus exentemático en los años 30, que fue el segundo brote. Quería preguntarle a Laura, ¿qué piensa de eso? ¿Por qué estas muertes colectivas quedan como olvidadas tan pronto? Nos acordamos de las batallas, nos acordamos de tantas cuestiones y tantas cosas que no tienen el impacto que tuvieron esto, porque esto debe haber tocado mucho a las familias, particularmente si uno ve la proporción de lo que eran 50.000 muertos en la población de Chile en esos años, o estoy hablando de hace 100 años atrás, o sin ir más lejos, la pandemia de la gripe española, que tuvo, no sé, 50 o 60 millones de muertos en el mundo entero. Murió más gente de la pandemia de la gripe que de la guerra misma. Esa es una pregunta que quería hacerle a Laura. ¿Aló? Le damos la palabra a Laura, si que quisiera responder esta pregunta sobre memoria colectiva también, ¿no? No sé si es que está silenciada Ahí o... está, ahí está. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque es muy interesante este tema del por qué, porque la memoria colectiva se construye colectivamente, ¿no? Y ahí hay varios agentes, si se quiere, que contribuyen a qué queda en la memoria colectiva y qué no, o cómo se recuerda también, ¿no? Porque una de las cuestiones que entran en juego dentro de la memoria colectiva es lo que se recuerda, de qué manera se recuerda o de qué manera se tiene que recordar. Pero un poco haciendo, reflexionando, porque voy reflexionando a medida que voy hablando, ¿no? Sobre la pregunta que hacías de por qué, ¿no? Yo creo que para empezar a pensar, tenemos que volver a retomar eso que había planteado yo acerca de la tensión que se genera entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque en tanto la muerte colectiva toma una identidad, ese grupo de muertos toma una identidad como tal, ayuda a que haya una construcción histórica acerca de esa memoria, ¿no? Ahora, acá quiero, antes de seguir, dar un ejemplo muy pequeño de un caso argentino sobre la guerra de Malvinas. Que no sé si todos saben que la guerra de Malvinas, que se perdió de parte de la Argentina, llevó una cantidad de muertos
que yacen, muchos de ellos en el cementerio de Darwin, que está en la Isla Soledad, en las Islas Malvinas, un gobierno y un cementerio que está bajo la dominación de los ingleses. Ese cementerio, hasta el 2017, tenía muchas lápidas, muchas tumbas que decían NN, soldados solo conocidos por Dios, y no estaban identificados. A partir de un pedido que se hizo específicamente por parte de un grupo de excombatientes o familiares para la exhumación e identificación de esos caídos que estaban en el cementerio, se hizo el proyecto de identificación humanitaria entre Argentina, Gran Bretaña, mediado por la Cruz Roja. Pero a lo que yo quiero ir es que ese cementerio que tenía esos cuerpos, muchos de los cuales estaban como NN, para los familiares cumplían un rol fundamental que tenía que ver, por un lado, por una permanencia argentina en las islas, ¿no?, como banderas, y por el otro lado, con la construcción de la memoria colectiva. Es decir, era un cementerio que iba a permanecer en el tiempo. Entonces muchos se negaban al tema de las exhumaciones e identificaciones por miedo a que, si uno exhuma, identifica a su cuerpo, se lo puede traer a la Argentina continental y dejarlo en un cementerio particular, lo saca del grupo colectivo de identidad, el cementerio se puede desmantelar y ya no más se va a recordar a esos cuerpos que cayeron en la guerra, ¿no? Como si se recuerdan ahora en el cementerio por esta identidad colectiva. Entonces, un poco este ejemplo lo quiero traer porque cuando yo dije la sociedad va a jugar un rol fundamental cuando tratemos de reconvertir la mala muerte en épocas de COVID, hablo a qué importante es, por un lado, la tensión que se genera entre una necesidad de la identidad individual, etcétera, etcétera, y otra de la identidad colectiva. Entonces, esto como para un tema para reflexionar y para discutir. Pero por otro lado, ¿cuáles son los diferentes agentes, ¿no?, que ayudan a esta memoria colectiva? El Estado y los organismos estatales a través de leyes, normativas y la educación, ¿no?, que es lo que ayuda a una memoria colectiva sobre ciertos hechos históricos. Por otro lado, las agrupaciones, organismos de derechos humanos, que se juntan, no solo para pedir justicia y verdad sobre lo acontecido con ciertas muertes, sino también para el ejercicio de la memoria, ¿no? Entonces ellos contribuyen de manera significativa a lo que es la construcción de la memoria colectiva reciente, que también puede suceder no solamente en situaciones que tienen que ver con violencia, masa y genocidio, sino con muertes colectivas en general. Y por otro lado también los grupos de investigación, los científicos, etcétera, que por eso es tan importante que se dan estas instancias para hablar de ciertos temas que por ahí no se hablan en lo cotidiano, y que ayudan a contribuir a lo que es la memoria colectiva. En ese sentido, con los otros integrantes del grupo de investigación que estamos nosotros actualmente sobre los detenidos desaparecidos en Chile, los chicos están algunos, creo, participando de este conversatorio, Paloma, Nico, Mati, Cami, Pablo. Ellos, además de, hay una preocupación, ¿no?, en los estudiantes en general, además de llevar adelante el proyecto para responder a una pregunta de investigación, para construir a la memoria colectiva, ¿no? Bueno, ¿cómo lo difundimos? ¿Qué decimos? Que nunca más, que se sepa, dar voz a los familiares, dar lugar a las experiencias, y todo eso ayuda a la memoria colectiva. Entonces yo creo que son estas instancias súper necesarias, que se tienen que dar, y en una articulación, por supuesto, tiene más éxito todavía, con el Estado también, en el ámbito educacional. Acá la educación es muy importante, las políticas públicas para que aprendamos de lo que pasó con otros tipos de muerte masiva en pandemia, en el pasado. Es verdad, ¿no? Ahora lo traemos, pues estamos viendo esto, entonces traemos, buscamos y nos enteramos pero no hubo una ni concientización ni por parte de comunidades. Entonces ahí es la fuerza de las comunidades, de los grupos de identidad determinados que tienen para proponer, sacar en escena, debatir, y la articulación, por supuesto, estatal y con los diferentes
miembros de la sociedad. Pero sí es súper interesante para reflexionar, o sea, que agradezco como este tema porque, y creo que esta instancia ayuda a la memoria colectiva. Gracias, Laura, por tu respuesta. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Vamos a ir con Rodrigo Tagle y luego Andrés Gutiérrez para luego pasar algunas de las preguntas del chat. Rodrigo, te doy la palabra. Tratemos de que las consultas, reflexiones y respuestas, condensarlas porque tenemos poco tiempo. Vamos con Rodrigo. ¿Me escuchan ahí o no? Yo lo que quería comentar un poco era sobre lo que decía Juan, es que sobre los ejemplos que mencionó él de muertes masivas, que él hablaba, por ejemplo, del tifus o de otras epidemias infecciosas. Ahora la gente no muere de infecciones, ahora la gente muere de enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces, no sé, antes la gente estaba acostumbrada un poco a la mortalidad materna, la mortalidad infantil, cosas que ahora para nosotros son terribles. O sea, que se muera un niño para nosotros es algo mucho más terrible a que se muera un anciano. Y sobre eso mismo yo quería comentar que, bueno, yo soy médico y algo que me he dado cuenta es que la gente de verdad no está acostumbrada a la muerte. O sea, cuando se muere un paciente, explicarle a la familia, muchas familias tienen reacciones como acabo de negligencia o ¿por qué ocurrió eso? Sobre todo cuando son muertes súbitas. De repente hay muertes que son como más paulatinas, por ejemplo, un paciente terminal con cáncer, que ahí uno puede preparar a la familia, y hay enfoques de la medicina que es como los cuidados paliativos, que ahí uno prepara a la familia y uno aborda como el tema espiritual y todo eso. Pero creo que ahora la gente está como poco expuesta a la muerte, y en ese sentido, como es un tema tabú, como es algo así, la gente no está preparada y la gente no lo ve como algo tan normal. Que eso era como un comentario que quería hacer, al menos desde mi disciplina. Muchas gracias, Rodrigo, por esa reflexión y creo que absolutamente acertada para contextualizarlo en los tiempos contemporáneos. Le damos la palabra ahora a Andrés Gutiérrez, que estaba pidiéndolo también. Hola. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Hola, mira, bueno, muy interesante las exposiciones de los especialistas y las preguntas. Respecto a don Fernando, me llama la atención, más que llama la atención, encuentro interesante esta paradoja de que el ser humano, con voluntad o sin voluntad, tiene actos sociales e individuales que atentan contra su propia existencia. En ese contexto, saliendo más que en ese contexto, saliéndonos del ser humano y tomando la ecología en su totalidad, es decir, todas las especies que cohabitamos en el planeta, hay estudios que correlacionen estos riesgos de extinción, estas pandemias, estos problemas planetarios, ambientales. Hay síntomas que se manifiestan en las distintas especies. Me refiero, por ejemplo, a haber leído en alguna ocasión de que este tipo, cuando el ser humano experimenta o grupos humanos experimentan situaciones de riesgo de vida así masivo, aumentan los nacimientos. ¿Ya? Ahí hay una correlación, al parecer, ¿no? Yo lo he leído, pero no desde el punto de vista más riguroso. Ahí hay una manifestación concreta de una especie o de un grupo de individuos independientes, que seamos seres humanos u otros animales, que tienen una manifestación ante una amenaza general. En términos evolutivos y biológicos, ¿hay algunos otros estudios que haya podido ver don Fernando o esa área de la ciencia? Ahí terminé. Ya estoy. Hola. Sí, es muy interesante esta reflexión que haces, Andrés, porque el tema de la especie humana es que interfiere su evolución biológica y sus aspectos biológicos como especie
con su evolución cultural y sobre todo su desarrollo tecnológico. Y ahí hay unos conflictos, hay unas interferencias que a veces una función bloquea la otra y... ¿me sale un mensaje? No, parece que sigo en escucha, ¿no? Se me escucha. Y hay como interacciones que son un poco impredecibles. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos experiencia de otras especies que hayan tenido una capacidad como nosotros de afectar globalmente el ambiente. Sí que hay casos de muchas especies que localmente lo afectan y hay mecanismos de control, algunos parecidos a los que tú has dicho, de biológicos como individuo, a veces de comportamentales como colectivo, y sí que hay maneras en las que las especies regulan, incluso los seres humanos en grupos pequeños, en tribus o en poblaciones de algunos centenares de individuos, tienen unos comportamientos que, digamos, son adaptativos a esa presión ambiental, a esa degradación ambiental o a esa amenaza para su supervivencia. Sin embargo, el ser humano de ahora, del siglo XXI, tiene una capacidad tecnológica que no la controla. Ha puesto en marcha procesos que ahora no puede parar, ¿no? Cuando pones en marcha una pandemia, y la hemos puesto nosotros en marcha, pues va todo tan rápido que mientras no tengas una vacuna literal, no puedes hacer más que poner pequeños muros de contención. Y lo mismo pasa con el cambio climático. Hemos vivido mucho tiempo pensando que la tecnología, y por eso la vacuna en sentido estricto es un ejemplo de vacuna, hemos pensado que la tecnología siempre nos iba a sacar de los líos que generábamos, pero es que hemos crecido más rápido en la capacidad de generar líos que en la capacidad de controlarlos. Y esto no se ha dado nunca en la historia, con lo cual, por mucho que registremos otras especies humanas o no humanas, esta capacidad, porque una dinámica que es muy habitual en las especies, que en cierto modo ha funcionado en la especie humana durante miles de años, es la dinámica que se llama de metapoblaciones, es decir, de poblaciones separadas. Hay un cierto flujo genético, una cierta conexión entre poblaciones, pero son un poco células autónomas hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir? Que si surge una pandemia en Wuhan, pues se queda en Wuhan mayoritariamente. Y Wuhan tiene una crisis demográfica brutal, pero no afecta a todo el mundo, a todo el planeta, a toda la humanidad en cuestión de pocas semanas, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces estamos ante una situación relativamente nueva en la que no tenemos registro previo ni tecnología para hacerle frente. Así que estamos en el límite del conocimiento científico y aquí por eso bienvenidos conversatorios como este y muchos más, porque es las miradas desde muchos ángulos, tanto pesimismo como optimismo, como qué pensamos, dónde habría que rescatar fuente de conocimiento ancestral, vernáculo, las mismas cuestiones que se han dicho de por qué olvidamos, ¿no? ¿Por qué olvidamos toda la gente que ha muerto y que sigue muriendo? Recordemos, 500.000 de personas mueren cada año por malaria, en fin, ¿por qué lo olvidamos, ¿no? El miedo es un mecanismo de defensa también evolutivo que se ha generado en todas las especies longevas, pero el miedo es a veces enemigo de reconocer los problemas, de reconocer los errores, de reconocer una pandemia que ha ocurrido hace poco y por qué ocurrió y cómo podríamos evitar la siguiente. Entonces, cuando olvidamos, que tiene su lado bueno, ¿no? El olvidar los traumas, sin embargo, muchas veces no progresamos científicamente y ahí hay una labor quizá de madurez que el Homo sapiens todavía no ha sido capaz de hacer. Muchas gracias, Fernando. Gracias por su respuesta. Interesante reflexión ahí en este debate, este diálogo sobre las diferentes especies, cómo se van generando actitudes o comportamientos que pueden atentar contra sí mismas y ver cómo el lugar donde estamos como seres humanos contemporáneos. Rodri estaba pidiendo la mano. Vamos a Rodri. ¿Aló, Rodri, escuchas? Sí. Hola a todos. Quería hacer un poco de reflexión y una pregunta a Laura. Voy a ser muy cortito, pero anecdóticamente un amigo falleció su abuela, él estaba en otro país y conversando me comentó de que tenía que conectarse al funeral vía Zoom, igual que todos sus hermanos que estaban viviendo en otros países. Y fue algo que me quedó dando vuelta, que me puse a leer después como en investigación y empecé a darme cuenta de la cantidad de hoy día que existen plataformas o nuevos servicios de funerales virtuales, online, de que uno puede compartir, digamos, como esta experiencia. Y quería saber cómo desde tú conversabas,
¿qué crees tú que va a pasar con esta nueva realidad? Que es muy difícil, obviamente, vivir estos procesos. ¿Tú crees que van a existir como estos nuevos ritos? ¿Vamos a poder vivir en este modo online? ¿O quizás sea como una postergación esta versión online hasta cuando nos podamos volver a encontrar y podamos volver a tener esos ritos tradicionales? Es una reflexión un poco abierta, pero me gustaría saber qué opinas tú respecto a eso. Laura. Gracias. Mira, es muy interesante lo que decís, porque una de las cuestiones que pasan cuando ocurren estas muertes extraordinarias es que nos cambian las ideas nativas acerca de la muerte. O sea, nos cambian las ideas nativas acerca de la muerte, acerca del muerto, de las prácticas adecuadas sobre los cuerpos, etc. Entonces aparecen, como en este caso en el COVID, un montón de herramientas para ir superando de alguna manera la situación en la que vivimos donde no podemos tramitar. Yo creo que, por un lado, puede ser algo transitorio y que va a haber o hay en ciertas comunidades, y en esto a mí no me gustaría generalizar porque también depende mucho de las creencias religiosas, de las comunidades y culturales, pero sí esta necesidad de hacer algo por ahora, ¿no? Porque hay que tramitarlo de alguna manera, pero que este proceso se alarga. O sea, el proceso se va a alargar y seguramente venga después la necesidad de hacer algo más, ¿no? Para adecuar un poco más ese pasaje. Ahora, no esa posibilidad de en algún momento este proceso que se está alargando, bueno, adecuarlo a las necesidades. Ahora, sin embargo, va a haber una modificación. Estamos viviendo una modificación brutal acerca de lo que es la tecnología, el encuentro en todos los ámbitos. O sea, el COVID nos trajo que nosotros acá podamos hablar desde diferentes lugares, y por ahí no estábamos tan acostumbrados a hacerlo, sabiendo que se podía y que teníamos las tecnologías, ¿no? Bueno, lo que pasó con el tema de la instancia de la muerte, de poder hacer estos velatorios y poder hacer algún tipo de encuentro, bueno, pasa en todos los ámbitos. Entonces esto va a traer modificaciones para siempre de alguna manera, ¿no? Y yo siempre hablo de esa capacidad creativa que tenemos para ir adaptándonos y sobrellevando todos estos desafíos que estamos atravesando. Y quiero ser corta. Bueno, espero haya. Muchas gracias, Laura. Voy a pasar ahora, antes de retomar otras preguntas, voy a leer algunas preguntas que nos han mandado por el chat. Voy a agarrar una aquí que dice, para Laura, aprovechando que está en pantalla todavía, ¿qué efectos crees que tiene el tabú de la muerte en la sociedad occidental sobre la forma y herramientas que socialmente tenemos para afrontar las muertes masivas en el contexto de pandemia? Sí, yo creo que lo del tabú es muy interesante porque, primero, vuelvo a decir, ¿no? El tabú a la muerte en la sociedad occidental o en ciertas comunidades individualistas, capitalistas, etcétera, etcétera, pero no en todas las comunidades que existen hoy en día y no en todos los grupos religiosos, sino tenemos diversidad de comunidades urbanas, rurales, de indígenas, que tienen sus propios sentidos sobre la muerte, y donde el tabú no es justamente una característica principal. Pero ahora sí, yendo a algo, si queremos, una generalización acerca de la muerte en Occidente, y esta idea de que un poco lo hablaba Fernando también, ¿no? De que teníamos, la muerte era algo alejado que ahora se nos vino encima, ¿no? Y la vemos inminente. Por supuesto que sí, que hay en estos cambios que estoy diciendo que produce el COVID-19, tienen que ver con justamente acercarnos a una muerte, o al proceso de muerte que muchos teníamos muy alejados en nuestra vida cotidiana. Yo estoy segura que acá muchos de los participantes no están acostumbrados a hablar un sábado acerca de la muerte como temática para reflexionar, ¿no? Solamente los que nos interesamos en el tema, ¿no? Los grupos que investigamos sobre esto, etc. Pero estoy segura que acá hay muchos que no estaban acostumbrados y que a partir de lo que está pasando, la muerte se acerca. Entonces la muerte se acerca porque es una amenaza por un lado, pero la muerte se acerca como reflexión, ¿no? Y un poco también con lo que plantean, y bueno, en lo que pasó históricamente. Entonces, está bueno esto que traes del tabú,
porque tiene que ver de estas reconversiones que estamos sufriendo nosotros como sociedad a partir de la pandemia y de esta muerte que se nos viene encima, ¿no? Y de esta amenaza que todos sentimos que nos está agobiando. Sí, voy. Hola, hola, gracias Laura y Rodri, qué interesante la reflexión ahí de cómo los tabús finalmente afectan, o sea, perdón, la tabú Rodríguez, esto anterior, no me acuerdo cuál es el nombre de la persona que haya hecho esa pregunta. Bueno, pues quiero tomar ahora como tomando varias preguntas que han salido en el chat y que me resulta súper interesante también, que toman alguna la reflexión incluso vinculándola con la obra de arte que vimos al comienzo. Y aquí, por ejemplo, una persona le pregunta a Fernando, si es que dice, si no sabe si lo entendió, pero si es que Fernando hace una distinción en que los seres humanos no controlan voluntariamente el proceso planetario que domina, y si es que con ello dice que no hay grupos de poder o grupos particulares que dañan intencionalmente el medio ambiente. Y esto yo lo quiero vincular con otras preguntas que se han hecho y que tienen que ver con, de esta forma, que incluso cuando se habla del antropoceno hoy en día, hay varios estudios que ya reconocen que no todos los grupos sociales contribuyen de la misma forma de esta forma a la promoción del cambio climático o los efectos de los gases invernaderos. Por ejemplo, el Oxfam, el estudio ya clásico del 2015 de Oxfam, ya reconocía que el 50% de las emisiones es producido por el 10% más rico, mientras que el 50% más pobre solamente produce el 10% de las emisiones. No sé, Fernando, si te gustaría opinar ahí también de cuáles son las diferencias entre las sociedades también en cómo se aporta y cómo se aborda esta autodestrucción a la cual nos exponemos y a la extinción a la cual nos dirigimos voluntaria o involuntariamente. Sí, bueno, es una reflexión muy, muy profunda y muy compleja, que es muy interesante. Indudablemente hay datos muy claros que nos muestran que no todas las personas ni no todas las actividades económicas, no todos los grupos sociales tienen el mismo impacto en el cambio ambiental, en el cambio climático, ni tienen el mismo riesgo de pandemias, etcétera, ¿no? Hay una fuerte desigualdad social, hay una fuerte diferencia en la huella ambiental de cada uno de nosotros, pero hay cuestiones que de pronto son extraordinariamente democráticas, ¿no? Porque hemos visto que el COVID no distingue si eres rico o no eres rico, ¿no? Y te acaba entrando en una fiesta de la jet set en el sitio más interesante y de pronto pues mueren unas cuantas personas que tienen, ellas 2 o 3, más dinero que todos nosotros tendremos en toda nuestra vida, ¿no? Esto también ha sido una cuestión que creo que nos va haciendo reflexionar. Cuando decía que muchas de las cosas que le hacemos al planeta las hacemos sin querer o sin ser conscientes, no digo que todo el mundo sea inconsciente, lo que creo que colectivamente no somos conscientes. Por supuesto que una empresa petrolífera sabe que está emitiendo gases con efecto invernadero, que está echando vertidos al mar, etcétera, ¿no? Lo saben. También Trump, aunque niegue lo que quiera negar, es de las personas que mejor conocen el cambio climático y sabe todos sus efectos. Lo que pasa es que no le interesa cambiar eso, ¿no? Ese tipo de actitudes sí que las entiendo, pero no me preocupan mucho porque son actitudes claramente de espaldas a la ciencia y de espaldas al sentido común, ¿no? Y yo quiero apelar a la ciencia y al sentido común y quiero pensar que si eso lo vamos empujando entre todos, incluso las personas más interesadas en hacer cosas contra nuestra propia salud, pues acabarán siendo un poco anecdóticos. También pensemos, por seguir con el caso de Trump, que Trump en realidad con el cambio climático es completamente irrelevante. California, por ejemplo, que es el 5º país más importante del mundo, va en contra de su presidente Trump. O sea, y las grandes petroleras y los grandes sectores financieros leen mucho más allá en el tiempo la importancia del medio ambiente. Ya puede ir Trump, como ocurrió en el foro de Davos, que Trump llegó por allí pensando que le iban a hacer caso y no, era completamente irrelevante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo creo que colectivamente vamos ganando conciencia de estos problemas, la dimensión que tienen y que nos afectan a todos. Aunque tengas menos dinero y lo sufras antes, ¿no? Y es verdad que por el cambio climático y por el COVID mueren antes las personas más vulnerables, pero nadie queda del todo al margen, ¿no? Y eso es la reflexión que como especie quizá nos falta por hacer, ese punto de madurez, ¿no? Claro, efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo, Fernando. Voy a tomar acá, hay una reflexión que me parece súper interesante que la hace A con mayúscula, que dice, quizá esto retomando un poco el diálogo que se dio respecto a la memoria colectiva entre Juan y Laura, y que dice
quizá lo interesante en cuanto a lo que refiere a los vacíos en las memorias colectivas de determinadas sociedades respecto que muertes sí, disculpa, que muertes sí y que muertes no, sea imaginar qué dispositivos simbólicos, poéticos, materiales, interdisciplinares son los que hay que construir para dar cuenta de esas ausencias y tratar de reconfigurar la idea de memoria. Ahí lo de Cheryl, la artista que vimos su obra memorial, es tremendamente pertinente. Intentar develar también por qué las hegemonías culturales y todos los dispositivos que construyen subjetividad deciden negar ciertas muertes. ¿Qué interés hay ahí? Yo creo que esa es una buena reflexión también para dar un paso también por lo que hablamos también, porque yo creo que también hay diferencia y hay que entender los contextos sociales y políticos que generan que ciertos grupos se constituya un grupo de la muerte y ciertas masas mueran más que otras, y que lo hemos visto también en la pandemia. Hoy en día ya es como se ha hecho más famoso el concepto de la necropolítica de BNP, por el hecho de la muerte y la selección de muerte, porque tienen que morir las personas más ancianas, y se constituye la identidad de los ancianos como personas que son, no sé cómo llamarlo, como que pueden morir de esta forma, y es lo que dice un poco ahí. No sé si es que, Laura, te gustaría opinar algo al respecto. No, entiendo que fue un comentario totalmente pertinente, que iba a alusión de lo que veníamos charlando sobre la necesidad de justamente, o la contribución que tiene o el rol que tiene la sociedad y que tienen los grupos sociales en poder contribuir a las memorias colectivas de estas muertes no presentes, ¿no? Y que Claro, me parece interesante. sí, yo creo que lo que un poco elaboraba y que yo estoy absolutamente de acuerdo, que esta forma es que al final la memoria, además de ser un proceso, o sea, perdón, voy a hablar de otra forma, el proceso de olvido es un proceso activo. De esta forma hay decisiones o hay configuraciones sociales que van determinando qué es lo que se recuerda y qué es lo que no se recuerda. Entonces, claro, y a eso iba yo cuando decía dónde las políticas estatales, ¿no? Con normativas, leyes, etcétera, y la educación juegan un rol fundamental, porque ahí es donde se decide qué es lo que se quiere recordar y de qué manera se recuerda, ¿no? Como que eso también es importante ponerlo, no solo recordarlo, sino qué se quiere recordar, ¿no? ¿Qué sentido se da a ese recuerdo, ¿no? Y va un poco con esto que se decía, ¿no? De la clasificación, además de las muertes que importan y las muertes que no importan, y bueno, y toda una serie de discusiones atrás de esto, ¿no? De los diferentes tipos de muertes y de muertos. Exactamente. Bueno, acá, bueno, algunas personas hablan del arte y el rol de la arte para mantener la memoria viva. Acá también hay una pregunta que le hacen bueno, a Laura, te hace una pregunta acá. María Balbontín Delgado dice: hola, quería preguntarle a Laura cómo afecta la colonización en el proceso de muertes desatendidas y muertes masivas, sobre todo en la extinción cada vez más latente de los pueblos indígenas. ¿Cómo lo abordaría desde la antropología esta inclusión de raza en la sobrevivencia de ciertos tipos de sociedades y cómo sería la memoria activa de ellos? Yo creo que también vuelve a tomar un poco el tema que estamos recién hablando, ¿no? Sí, yo hablaría más de etnia que de raza para hablar de las diferencias culturales, y en ese sentido, por supuesto que todo lo que tiene que ver con la colonización afecta no solamente, afecta a marcos culturales en general, ¿no? A horizontes de sentido. Pero yo siempre apuesto a que cuando uno aborda estas comunidades determinadas, que fueron o silenciadas o colonizadas, ¿no? Y al sincretismo, ¿no? Al sincretismo religioso en cuanto a las concepciones acerca de la vida y la muerte, a desde la antropología retomar como los procesos creativos y, como se dijo en un momento, esa adaptación en resistencia, ¿no? Para que donde se siguen los marcos culturales originales adaptándolos a los nuevos contextos. No sé si se me explica. Sí, se entiende. Gracias, Laura. Bueno, voy a tomar ahora también como dando un paso, un poco también, ahí hay una pregunta de Juan Croco que también participó ya, pero que me resulta interesante porque también es una pregunta que hace alusión no solamente al preguntarnos el presente y el pasado, sino también preguntarnos hacia el futuro, de cómo hacemos las cosas diferentes, y que en parte yo también lo relaciono cuando
entro en discusiones de la relación entre los diferentes grupos sociales, que entender que hay diferentes grupos sociales que producen mundos distintos. Entonces, acá hay una pregunta que dice, dado el nivel de CO2 en la atmósfera, casi 2 veces el que tenía el planeta durante toda la vida de la especie, es casi inevitable la extinción humana. Sin embargo, seguimos nuestra vida como si viviéramos eternamente, un poco lo que nos decía Fernando, ¿no? ¿Alguna reflexión de cómo vivir en estos últimos años? Fernando, me gustaría darte la palabra. Sí, indudablemente hay muchas dimensiones en el cómo vivir, ¿no? Hay dimensiones espirituales, éticas, y hay dimensiones incluso casi científicas y frías, que a mí es quizá lo que más fácil me sale, ¿no? Que es lo más objetivo que soy capaz de decir. Bien, pues lo más objetivo es bienestar. Incluso en términos económicos, sanitarios, se puede definir una franja de bienestar, y además de un bienestar colectivo. Quiere decir que sea un bienestar que implica a la mayor parte de la población humana, no solo que es un bienestar para unos pocos. Entonces, si logramos ese tipo de condiciones, aunque vayamos a vivir un siglo como especie, o un milenio, o 100 milenios, yo creo que ese debe ser el objetivo, intentar identificar en qué condiciones tenemos ese bienestar. ¿Cómo definimos bienestar? Bueno, tenemos algunos indicadores objetivos. Yo he mostrado cómo la propia salud física está relacionada con la salud física, psíquica y con la salud de la naturaleza, aunque sea en un sitio tan estéril como puede ser una ciudad. Tenemos ingredientes para mejorar el bienestar de la humanidad. Si nos extinguimos porque efectivamente la huella ambiental es tan grande que hemos acelerado nuestra extinción y eso no lo vamos a poder frenar, como él decía, lo del carpe diem, ¿no? Que es una tentación, es decir, vivo, sálvese quien pueda, y a disfrutar lo que me quede vivo. Bueno, yo creo que ese disfrute tiene que ser un disfrute como especie, más colectivo, más sentido, ¿no? Y más repartido, porque ese balance al final acaba también trayéndonos un bienestar más pleno a todo el mundo, ¿no? La definición de bienestar se puede hacer de una manera muy objetiva. Aló. Fernando, muchas gracias. Mira, acá hay una pregunta que, bueno, yo la voy a interpretar porque que dice, me resuena una pregunta hacia nosotras y nuestras corporalidades. Esta es una dice Natalia La Blanca, dice, nuestra corporalidad es la corporalidad que somos y el desarrollo de la sensibilidad, la percepción, la presencia que somos como cuerpos sintientes y seres de dimensión espiritual, incorporando ciclos mayores al de una propia vida y la conexión interespecie en nuestro territorio y sus escalas. Yo de esta pregunta me interesa un poco justo con la pregunta que estábamos hablando recién contigo, Fernando, de a dónde vamos y cómo lo hacemos y cuáles son los planes y cómo conducta adecuada, y tratar de implicar ahora cómo comprender esto en una lógica interespecies. Porque tú mucho hablaste también de la amenaza y las extinciones de la reducción de biodiversidad, la extinción múltiple de varias especies, que hoy en día ya estamos hablando de la sexta extinción masiva. Entonces, ¿cómo podemos conectar también la amenaza de extinción humana con la amenaza de extinción de la otra especie? Bueno, hay dos posturas completamente ortogonales, son dos alternativas radicalmente opuestas. Una es coexistir y otra es no coexistir. La no coexistencia es la postura más radical, pero por otro lado es la más realista, porque nos hemos demostrado a lo largo de todos los más o menos 200.000 años de historia como especie que no somos buenos coexistiendo. Nos comemos a los demás, matamos a los demás, depredamos a las especies. Cuanto más parecidas a nosotros, antes las matamos, pero acabamos matándolo todo. Entonces hay unas propuestas con base científica muy radicales que lo que dicen es, como no somos capaces de coexistir y convivir, tenemos que dejar, digamos, la mitad de la Tierra para que viva la biodiversidad y nosotros quedarnos con la mitad de la Tierra. Es una de las propuestas más radicales y está basada en datos científicos. Incluso hay hasta cartografía mundial que dice dónde debe quedarse confinada la especie humana, porque es que necesitamos la función ecológica que hacen las otras especies. O sea, aunque no coexistamos,
las necesitamos para el planeta, las necesitamos para que se den las condiciones en las que nosotros podemos vivir. Entonces, una opción es vivir separados, es como un matrimonio que se divorcia y entonces la mujer vive en el piso de enfrente y el hombre vive en este otro lado, pero mantienen una hipoteca, mantienen unos hijos, mantienen una funcionalidad compartida, ¿no? Esa es una propuesta muy radical que ya la dijo Wilson hace bastantes años y tiene un libro al respecto muy interesante y que ahora se ha desarrollado con modelos de dónde deberíamos estar y tal. La otra es mucho más espiritual, más bonita, nos gustaría a todos, que es la de la coexistencia. Vamos a coexistir. Tiene un origen también esa idea de la coexistencia porque nos da mucho placer coexistir con las otras especies hasta que llega un momento que nos las comemos. Pero hasta que nos las comemos, disfrutamos mucho de su presencia, porque somos una especie biológica que interacciona, ¿no? y tiene placer. Y luego, en la ética y en la cosmogonía de la mayoría de las sociedades, la coexistencia se valora mucho. La coexistencia con otras especies, el respeto a las otras especies. Entonces, esta otra tendencia de convivir y coexistir, que de partida nace con muy pocas probabilidades de éxito, pues es la que más nos pide, como digamos, el cuerpo y la sociedad. Pero esa hay que desarrollarla y muy rápidamente. Y hay que reprimir un montón de mecanismos biológicos y sociales que nos van a hacer comernos a las otras especies si coexistimos muy estrechamente con ellas. Son dos extremos. Probablemente la situación esté un poco intermedia, ¿no? Y quizá haya que ir evolucionando en algunos aspectos mientras nos mantenemos un poco a distancia para no depredar sobre esas otras especies, pero no sé cómo llegar a eso. La cosa es que me gusta poner esos dos extremos y hacernos pensar en cómo movernos en algo más intermedio que no sea tan radical como lo uno o lo otro, ¿no? Sí, absolutamente. Gracias, Fernando. Hay una pregunta acá. Felipe Croco quería hacer una pregunta. Felipe. ¿Aló, Felipe? ¿Aló? ¿No escuchas? Bueno, parece que estamos teniendo ahí un problema técnico. Ahí llegó. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha ahí. ¿Se escucha ya? Sí. Hola, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta tiene que ver con la idea de memoria y sobre todo la idea de memoria frente al límite. Pensando que si bien cuando pensamos en muertes de grupo o muertes individuales, siempre se puede construir en la red sobreviviente, digamos, una relación con ese vacío, una relación como con esa falta, y cómo se va como reconfigurando esta red cultural y de significante en torno a eso. Si lo llevamos al límite de la extinción de toda la humanidad, mi pregunta ahí es cómo pensar la memoria desde ese límite del silencio, del vacío. En otras palabras, cómo pensar la memoria justo en ese lugar donde ya no hay nadie más que lea los libros, nadie más que visite las tumbas. ¿Habrá alguna extensión, alguna otra forma de ver la memoria? A mí se me da como, en mi mente lo imagino como algo también medio ecológico, como si de alguna forma la memoria fuese extendida hacia lo que no es humano. Pero dejo la pregunta abierta y si tienen alguna reflexión sobre eso, la memoria y el límite de la extinción. Qué interesante, Felipe, tu reflexión. Yo creo que comparto la pregunta en términos de eso, como en parte como por la pregunta que había hecho antes a Fernando y como entender también de forma ecológica también los procesos sociales, como entender que de esta forma también queda, como convivimos con otra especie y con otro ente, en verdad con otra entidad en el mundo, cómo entender también cómo se van desarrollando la memoria de nuestros muertos también, quién es el que queda, cómo recordamos nosotros las especies que fueron extintas, como decía Fernando, como en verdad hemos pasado múltiples extinciones, como decíamos ahora, sería como la sexta extinción masiva. Hay que reconocer que hay 5 procesos en los cuales fue extinta de forma, o sea, hubo muertes masivas extensas alrededor de todo el planeta. Entonces no sé si que alguien en el chat o alguno de nuestros expositores le gustaría como reflexionar respecto a tratar de entender qué pasa con la memoria de los muertos en términos ecológicos
o cuando ya se extingue la población. Y con esto, esta va a ser la última intervención y reflexión, porque con esto ya tendríamos que ir cerrando. No sé si que Fernando o Laura le gustaría exponer algo. Se han tocado tantos temas, es difícil resumir. He visto que alguien me pedía información sobre la cartografía y la estoy buscando una pequeña infografía que hice hace poco, mientras, si queréis ir contestando, mientras busco esta infografía para contestar a alguien que tenía curiosidad, Laura, y se la paso por el chat. ¿te interesaría abordar esta pregunta sobre la memoria más allá del humano? Claro, me cuesta mucho, entender un poco, o sea, trato de entender la inquietud, pero no como pregunta bien dirigida, ¿no? Como así, como una inquietud muy general, porque además a lo que se me ocurre es también lo que son las reflexiones, investigaciones, o lo que fuesen a través de la vida, el más allá, ¿no? De la vida en el más allá. Si hablamos de la extinción y de los muertos, y cuando queda solo eso, ¿no? Lo único que puedo hacer, que quisiera reflexionar, que no tiene que ver con esta pregunta tan de Felipe, que es una pregunta muy sugerente, digamos, y que lleva a la reflexión en múltiples aspectos, como que es una pregunta muy amplia, pero lo que no quiero dejar de decir en cuanto a la memoria, ¿no? Ya que vamos a cerrar el conversatorio, y ojalá podamos encontrarnos en otro momento para seguir charlando, Felipe, sobre tu inquietud también, es que la memoria nunca es homogénea. No hablamos de una memoria o de la memoria, ¿no? La memoria siempre está en pugna, la memoria está en conflicto, la memoria se construye, la memoria es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de la memoria para recordar ciertas cosas, para cómo recordarlas, tiene que ver con lo que venimos hablando antes, ¿no? Y con los aportes que se hicieron en otros ambientes, en otras reflexiones. Pero no dejar de decir también el lugar importante del ritual, de la performance, del arte, y de la experimentación. Para esto, por eso la memoria por ahí el concepto de memoria queda chico cuando hablamos de experiencia en este sentido. No, pero bueno, no dejar de hacer referencia a eso. Muchas gracias, Laura. Bueno, ahora vamos a ir cerrando. Fernando, ¿te gustaría responder algo de las preguntas que dijiste, la cartografía? Mira, he puesto lo que he podido encontrar más rápidamente, es un pequeño archivo que he construido en el que hablo de aún tenemos la mitad de la Tierra para conservar. Es un ejemplo de cómo ya hay líneas de trabajo en las que dicen dónde debería o podría quedarse la especie humana sin molestar a las demás, para que las demás hagan su función, que entre otras cosas hacen una función que necesitamos, ¿no? Y cito ahí a Edward Wilson, que es un biólogo muy famoso, que tiene algunos libros muy provocadores y muy interesantes, ¿no? Y esto se apoya en un trabajo de Global Change Biology, que el que quiera ver ahí saque ese mapita. Son pequeñas pinceladas, ¿no? de una opción en la cual la especie humana no ha dado muestras de saber coexistir ni con otros primates. De hecho, Homo sapiens mató a todas las demás especies humanas con las que pudo coexistir. Siempre queda la venganza del Neandertal, que se metió, salvo en África, en los genes y en los cromosomas de casi todos los humanos modernos, pero solo en un 1%, es lo único que ha quedado. Homo sapiens ha sido muy eficaz extinguiendo a todo. Cuanto más se parecía a él, antes lo extinguía, pero al final lo acabamos extinguiendo todo. Y por eso estas alternativas un poco radicales, pero que científicamente tienen bastante sentido. Lo que pasa que éticamente, políticamente, por supuesto, imaginaros cómo vamos a reorganizar un planeta de esta manera, ¿no? Pero bueno, son ejercicios que nos deben a lo mejor hacer un poco reflexionar y llevar las zonas protegidas, los parques nacionales y naturales, quizá a una dimensión de protección diferente, con unas connotaciones un poco distintas a las que les estamos dando. Es una pieza, como alguien lo mencionó, pues he puesto este documento. Hola, Fernando. Muchas gracias ahí también por el registro para las personas que estaban interesadas en esa cartografía y en la información que nos acaba de dar Fernando. La podrán encontrar en el chat. Asimismo, también podrán encontrar ahí el registro del video. Ahora vamos a ir cerrando. Me gustaría, primero que nada, bueno, agradecerle a todas y todos quienes nos han acompañado esta tarde y noche, en especial a
Cheryl Lynette, la artista de la obra memorial con la cual comenzamos, a Laura Marino Panizo y Fernando Alladares por sus presentaciones que tanto han estimulado esta reflexión. Y bueno, tomar unos cuantos puntos que me parecen súper interesantes como retomar y que queden ahí grabados para las próximas conversatorios que vamos a ir teniendo. Por un lado, la discusión sobre memoria colectiva y entender cómo la memoria colectiva sobre la muerte masiva y las muertes colectivas que hemos vivido, incluso las muertes en términos de extinción, se forman y se deforman, y que hay de esta forma un proceso social y político en la cual se van configurando qué grupos se recuerdan y qué grupos no se recuerdan también. Y que para ello se requieren ritos y se requieren prácticas sociales que son procesos que ayudan al desarrollo de una memoria. Y como decía ahí Laura, la memoria siempre está en pugna entre los diferentes grupos y también en términos de acción. Por otro lado, también estos ritos, hay una pregunta en qué ha significado, por ejemplo, la digitalidad del rito, lo que está pasando hoy en día con la pandemia, así que esto podemos considerar que se va a constituir como una mala muerte, como hablaba Laura, en la cual hay una obstaculización de los ritos y de los procesos que nos ayudan a elaborar las muertes de esas masas que mueren y de los individuos. Por otro lado está el tema muy en la línea de la exposición de Fernando, en la cual nos reconocimos entonces también como una especie que lleva y que nos hemos acercado a un proceso de autodestrucción, en la cual, por un lado, hay una diferencia también en la contribución de las distintas sociedades a este proceso, pero que también a la vez hay una autodestrucción que también tenemos que considerar si es intencional o no intencional, y entender también de cómo colectivamente muchas veces no somos conscientes de los procesos en que todos nosotras y nosotros participamos para la constitución final de esta amenaza. Luego hay una pregunta, la pregunta de hacia dónde vamos, que finalmente yo encuentro también una pregunta con la cual debiésemos también quedarnos, que no solamente quedarnos con la idea de qué, dónde estamos y qué ha sido nuestro pasado y cuáles son las especies o los grupos que han quedado extintos o que han sido exterminados, sino también ponernos a preguntar cuál es el futuro, hacia dónde nos podemos dirigir y qué acciones uno puede tomar. Ante eso, me gustó mucho también la reflexión que se dio entre el chat en la pregunta sobre la interespecie, de cómo nos debiésemos relacionar con otras especies para llegar también a este proceso en el cual podríamos llegar a configurar un mundo más sustentable en el sentido de permitir como el florecimiento de otras sociedades o otros modos de existencia. Entonces también quedarnos ahí me gustó mucho lo que plantea Fernando en la idea de estas dos visiones de cómo relacionarnos también a nivel de interespecies para lograr una mejor convivencia, en el sentido ya sea o de dividirnos con la otra especie, porque ya sabemos que tanto el ser humano como la otra especie son necesarios para la subsistencia de nuestro ensamblaje particular en el cual estamos conviviendo, o la versión en la cual debiésemos fomentar la convivencia, en la cual a partir de interespecies podamos convivir, para lo cual tendríamos que de esta forma lograr controlar ciertas actitudes y comportamientos que como especie humana nos han llevado al estado contemporáneo de amenaza. Luego de esta reflexión que me gustaría que se quedaran todos, comentarles que en el nombre del equipo del EIM, espero hayan podido disfrutar de esta instancia y quieran acompañarnos nuevamente en los otros conversatorios que estaremos realizando mensualmente, en los que abordaremos temas más específicos relacionados con la muerte colectiva y extinción, porque como les decía, este es el primer conversatorio de la quinta versión, y la idea era introducir la temática. Ahora los próximos conversatorios van a ser más específicos, y vamos a abordar, por ejemplo, el próximo, lo que es la ritualidad en tiempos de pandemia, o, por ejemplo, el espacio de las muertes masivas, qué ha pasado con los cementerios olvidados, como el cementerio colérico en Santiago del siglo XIX, o lo que está haciendo hoy día Alfredo Villar también con su obra con respecto a las fosas comunes que están generando en Estados Unidos. Entonces, dejarlos invitados para los próximos conversatorios, agradecerle a todos que han participado y a todas, y especialmente, como decía, a los expositores y expositoras que han tenido toda la amabilidad de participar con nosotros. Fernando está a alta hora de la noche todavía acompañándonos, te agradezco fundamentalmente, Laura también, gracias. Y ahora les dejo con mi hermana Macarena, quien va a describirle las otras actividades que comprenden esta quinta versión del encuentro interdisciplinario sobre la muerte. Buenas noches
buenas tardes y ojalá hayan disfrutado y nos vemos en la próxima ocasión. Bueno, reitero el agradecimiento a Laura, a Fernando, también a Cheryl Linet, el artista que nos compartió su trabajo, a Ignacio, el moderador, a Gabriel, el diseñador de las gráficas, a Joaquín Leal, que publica las cosas por las redes sociales, a Andrés Valenzuela, que nos ayudó hoy día a transmitir, y también editor y colaborador de Cheryl Linet. Como decía Ignacio, vamos a mantener estas actividades. El encuentro interdisciplinario sobre la muerte, nosotros lo llevamos una vez al año, nos encontramos físicamente y dado este contexto, ahora estamos extendiendo una programación a través de estos conversatorios una vez al mes, y también les voy a dejar en el chat el link a una convocatoria abierta sobre testimonios, experiencias y pensamientos sobre la muerte ahora en contexto de pandemia, porque como se ha hablado mucho sobre la necesidad de memoria, creemos que hay que aprovechar en este momento la tecnología para generar un material de archivo que como EIM estamos facilitando esta plataforma para generar, almacenar estos pensamientos, estas reflexiones desde un formato libre que puede ser desde escritos, fotografías, videos, diferentes formatos, plataformas en los cuales crean que puedan estar plasmando la experiencia que estamos viviendo hoy con el contexto COVID, que también, como decía Fernando, no solamente estamos viviendo la muerte masiva en el contexto de pandemia, sino también por el cambio global. También hay contextos sociopolíticos ahora en los cuales se están viviendo guerras, hay otros contextos que también está ocurriendo este fenómeno de muerte masiva. Así que súper invitados a participar a esta convocatoria. Les voy a dejar acá el link antes de que se vayan. Y nada, invitarles a participar, a que sigan nuestras redes, nuestra página web. Ahí vamos a estar subiendo todo este material, vamos a subir este conversatorio, y también difundir el material de artistas, porque creo que es muy importante en este cruce interdisciplinario hacer valor y a la relevancia e integración de las diferentes disciplinas y el arte en su rol de archivo y expresión de los contextos culturales del momento, del pasado, el presente y también las proyecciones a futuro. Así que nuevamente agradecer a quienes participaron, agradecer también al equipo de EIM, que nos hemos mantenido en este proyecto autogestionadamente desde 2015, solo por la necesidad y creencia de la importancia que tiene hablar sobre la muerte, reflexionar sobre el tema, y de convocar a personas de diferentes disciplinas también para que enriquezcan la reflexión. Nuevamente agradecer, y les esperamos en la próxima sesión.